Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. El siguiente video que vas a escuchar tiene solo una imagen por historia, así que puedes ponerle play, cerrar los ojos, estar trabajando, cocinando, haciendo tarea y disfrutarlo. Solo escucha. No salgas de noche en Semana Santa. Sucedió en un pequeño pueblo escondido entre los cerros de la zona de la Huasteca en Hidalgo, un lugar donde las creencias no son cuentos de viejos, sino advertencias que se murmuran bajito, sobre todo en Semana Santa. Joaquín, de unos 28 años, había crecido en la ciudad, pero su madre aún vivía en ese pueblo que parecía detenido por el tiempo. Aprovechando los días de descanso, decidió ir a visitarla. Llegó el miércoles santo por la tarde, pensando que pasaría un fin de semana tranquilo, comiendo bien y durmiendo más. No contaba con que su madre lo arrastraría al lado más tradicional de la Semana Santa. El jueves santo amaneció caluroso. Desde temprano su madre estuvo cocinando y limpiando. A eso de las 5 de la tarde le pidió, o más bien le ordenó, que se alistara para ir a misa. Joaquín no era creyente, pero por respeto a su madre accedió. La iglesia del pueblo estaba repleta, ancianos, niños, mujeres con velos en la cabeza. Todo transcurría en silencio solemne. La misa fue larga, con lecturas, lavatorio de pies y hasta procesión con incienso. Joaquín casi se duerme sentado. De regreso a casa, la tarde se fue oscureciendo. Su madre puso café y pan en la mesa, pero Joaquín apenas comió. Se le notaba inquieto, como encerrado. Estaba aburrido. Encendió el celular, pero no había señal de internet. No podía ver nada. Empezó a caminar por la casa, hasta que se asomó por la ventana y vio las luces lejanas del kiosco del pueblo. «Oye, ma, ¿y si me voy a dar una vuelta al kiosco a ver qué hay?», preguntó con una voz casual. «Ah, ni lo pienses», le respondió su madre, sin levantar la mirada del bordado que tenía entre las manos. «No, Joaquín, hoy no se sale después de las 10, ¿eh?» «Ah, mamá, ¿y eso por qué?». «Porque el diablo anda suelto, ya te lo dije». Joaquín se rió. Pensó que era otra de esas supersticiones con la que lo asustaban de niño, que si los nahuales, que si la llorona, que si el jinete sin cabeza. Para él, todo era parte del folclore, nada más. Pero su madre hablaba en serio. Le repitió esta vez más firme: «Aquí en Semana Santa, y sobre todo en Jueves Santo, nadie sale después de las 10. No es por preocupación, es por respeto. El mal anda buscando almas que no creen. Te lo advierto, Joaquín». Joaquín fingió asentir, pero en realidad ya había tomado una decisión. Esperó a que su madre se fuera a dormir. Un poco antes de las 11, se puso una chamarra ligera, agarró su celular y se escabulló por la puerta trasera. Afuera, el aire era húmedo, espeso, como si algo flotara en el ambiente. Para llegar al kiosco del pueblo, debía caminar unos 15 o 20 minutos por un sendero. Todo era de monte, seguido de un tramo de carretera vacía. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Había poca luz, se escuchaban a los grillos y animales nocturnos entre los árboles. Caminó unos 10 minutos, cuando sintió un ligero escalofrío. Luego, un zumbido en los oídos, como cuando uno va en carretera y cambia la presión. Entonces, vio una figura muy grande parada a la mitad de la carretera y el monte. Con la poca luz de la luna, alcanzó a ver que era un toro. Era un toro de color negro, enorme, bastante grande. Los ojos le deslumbraban de color rojo. Estaba como a unos 7 metros de distancia. El toro caminó junto a la mitad de la carretera. Se le quedó viendo, inmóvil como una estatua. Joaquín se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco.
¿Y ahora qué demonios? ¿A quién del pueblo se le habrá escapado este toro? No me va a dejar pasar. El toro de pronto resopló. Del hocico le salió vapor a pesar de que no hacía frío. Joaquín dio un paso atrás, ya que parecía que el toro lo iba a atacar. Pero entonces el toro le habló. Sí, el toro le habló en español. Joaquín dice que le dijo: Buenas noches. Imagínense la impresión. La voz era profunda, como un trueno que se arrastraba por el túnel. Joaquín retrocedió, tropezó y cayó de espaldas. Cuando intentó incorporarse, el toro empezó a acercarse. Ahí se dio cuenta evidentemente que no era algo normal. Como pudo, se paró y se echó a correr de nuevo a la casa de su madre. Por el miedo, Joaquín iba desesperado y llorando. El toro comenzó a perseguirlo. Joaquín solo gritaba: No, por favor, déjame, déjame. Y hubo un momento en que volteó hacia atrás a ver al toro. Pero ya no era un toro quien lo perseguía, sino un hombre, alto, delgado, con una sonrisa y unos ojos que no eran humanos. El hombre que lo perseguía le dijo: Espérame, no te vayas. Y se reía. Joaquín ya no sentía las piernas y sentía las pisadas detrás de él. Sentía la risa pegada en su nuca. No volteó ni una sola vez más. La carretera parecía no terminar nunca. Los árboles se cerraban como si quisiera atraparlo. Y esa risa, esa maldita risa que se le metió en el cráneo. Cuando por fin llegó a su casa, empujó la puerta, se encerró y cayó al suelo jadeando. El alboroto despertó a su madre, que bajó con una vela en la mano. ¿Te saliste? Le gritó al verlo sudado, con la ropa sucia y la cara pálida. Joaquín apenas podía hablar. Con lágrimas en los ojos le dijo a su mamá lo que había pasado. Te lo dije, Joaquín. Aquí no se sale después de las 10 en Semana Santa, porque el diablo anda suelto, y a los que no creen los persigue. Su mamá le echó agua bendita. Echó agua bendita también en el jardín de la casa e hizo unas oraciones. Puso en la puerta de madera de la casa un ramo de hoja de palma bendecida para que el diablo no entrara. Desde esa noche, Joaquín jamás volvió a ir en una Semana Santa a casa de su mamá. Prefería ir en otras fechas. Joaquín aprendió a la mala las indicaciones de su madre, y es que a pesar de su edad, dijo que nunca más iba a desobedecer. Desde ahí, Joaquín tuvo una experiencia bastante terrorífica y empezó a creer en estas historias del pueblo en Semana Santa. Las brujas del Viernes Santo. Esto sucedió en un pueblo en la sierra de Oaxaca, donde los cerros parecen abrazar las casas y el silencio de la noche se siente más denso que en cualquier otro lugar. Sucedió algo que marcó para siempre a 5 primos. Cada Semana Santa, la familia de Mayra, junto con la de sus tíos, se reunían en el rancho de la abuela. Era una tradición. Todos los primos se veían ahí. Aprovechaban el descanso escolar para correr, jugar, trepar árboles y contar historias. El rancho era grande, con una casa antigua de adobe y madera, 2 patios, uno interno y el otro al aire libre, y un ambiente que siempre olía a campo y a leña. Ese Viernes Santo había sido diferente. Por la mañana toda la familia fue al viacrucis del pueblo. Mayra, la mayor de los primos con apenas 12 años, caminó junto a sus hermanos y sus primos detrás de las figuras religiosas. Vieron cómo los hombres del pueblo representaban la pasión de Cristo. Había silencio, respeto y cierta tensión en el ambiente. Ya por la noche, los adultos conversaban en la cocina mientras los primos, aún llenos de energía, querían salir a jugar al patio exterior. Era amplio, oscuro y con árboles que proyectaban sombras raras. Cuando estaban por salir, la abuela los detuvo. Hoy no, mijitos. Hoy no salgan. Esta noche no se sale. Hoy es Viernes Santo y Diosito se enoja y el mal viene a buscarlos. Los niños molestos, porque ellos querían seguir jugando afuera, pero aún así, por respeto,
o miedo de lo que les dijo su abuela, se quedaron adentro. Jugaron un rato en el patio interior hasta que el cansancio los fue alcanzando. Uno a uno los mandaron a dormir. Los más pequeños tenían 7 años, los mayores apenas 12. Todo parecía tranquilo hasta que llegó la medianoche. Primero se escuchó un golpe seco en la puerta principal. No un simple toque, sino como un azotón, como si alguien quisiera tirar la puerta a patadas. Todos los niños se despertaron, primero uno, luego otro, hasta que los 5 estaban sentados en sus camas temblando. ¿Escucharon eso? Susurró Mayra. Sí. Respondió su primo Emiliano de 9 años. ¿Será un borracho? Pero los golpes continuaron más fuertes, más desesperados. Y entonces, una risa leve al principio, pero luego se unieron más risas de mujeres, agudas, burlonas, como carcajadas flotando en el aire. Mayra, armándose de valor, corrió a despertar a su papá. Él se levantó enseguida medio dormido, pero al escuchar los golpes y las risas, se puso en alerta. Tomó un machete que guardaba detrás de la puerta y se acercó lentamente. ¿Quién es? ¿Quién toca?, preguntó el señor. Y una voz respondió del otro lado. ¿Quieren salir a jugar? Era la voz de una niña suave, casi dulce, pero algo en ese tono heló la sangre de todos los que la escucharon. «Ya es noche, vete a tu casa», dijo el papá con un tono firme. Y luego, más risas. Pero no solo en la puerta, ahora también se escuchaban en el techo y en el patio de afuera, como si varias mujeres se estuvieran riendo alrededor de la casa. Las ventanas vibraban, algo estaba rondando en el rancho. El papá se hartó, le pidió a los niños que se metieran a un cuarto y cerraran la puerta. Tomó un machete con ambas manos, empujó la puerta principal y salió gritando insultos. Juraba que si alguien intentaba robar o asustar a sus hijos, se las iba a ver con él. Pero lo que vio no era gente. En cuanto la puerta se abrió, 2 bolas de fuego salieron disparadas hacia el cielo desde el techo y otra desde el patio. Iban a una gran velocidad, dejando un rastro como si fueran cometas. No había nadie más, pero el ambiente seguía impregnado de risa, como si esas cosas invisibles se burlaran. La puerta de madera gruesa estaba quemada en las esquinas, como si algo caliente la hubiera tocado, pero no había fuego, solo brasas negras donde antes había pintura. La abuela, al escuchar todo el alboroto, se despertó y salió de su cuarto. Al ver las marcas, las lágrimas en los ojos de sus nietos y el miedo en el rostro del papá, solo dijo: «Se los dije, seguramente eran esas mendigas brujas. Ellas salen en Viernes Santo porque saben que los hombres están ocupados rezando, y ellas buscan a los niños para llevárselos». Los niños no durmieron esa noche. Algunos se abrazaban, otros lloraban. Nadie se atrevía a mirar por la ventana. Nadie quería oír esas risas otra vez. Desde entonces, cada Semana Santa, todos los que vivieron eso regresan a ese recuerdo. Las brujas rondando la casa, buscando almas inocentes. Por otro lado, la abuelita de los niños les puso agua bendita en las frentes y en los pies, según esto para protegerlos y que no tuvieran más miedo. Pero esa noche fue imposible no tenerlo. Las brujas los habían ido a visitar. La cruz que no dejaba de sangrar. Sucedió en un pueblo de Tlaxcala, de esos donde en la Semana Santa se vive con un fervor casi inquietante. En el centro del pueblo había una pequeña iglesia con más de 100 años de antigüedad. Dentro de ella colgaba una cruz de madera, oscura, con un Cristo tallado a mano que, según los ancianos del pueblo, había sido traído desde Europa. Cada año, el Viernes Santo, esa cruz se colocaba en el altar principal para la misa más importante. Ese año, como siempre, la gente llegó temprano, algunos descalzos, otros con promesas que cumplir. Entre ellos estaba Ismael, un joven que había regresado de la ciudad para ver a su abuela enferma. No era religioso, pero aceptó acompañarla a misa para hacerle compañía. La misa avanzaba con normalidad hasta que, justo antes de la consagración, alguien gritó:
Fue la señora Petra, la encargada de limpiar la iglesia. Señalaba a la cruz. Al principio, todos pensaron que se había mareado, pero luego la vieron. Una gota espesa roja bajaba lentamente desde el frente del Cristo tallado, luego otra y otra más. El padre se acercó con nerviosismo, subió los escalones del altar y quedó en silencio frente a la imagen. «Esto no es parte del ritual», dijo con una voz temblorosa. Trató de sacar las gotas con un pañuelo blanco, pero al contacto el paño se tiñó completamente de rojo como si fuera sangre verdadera. Algunos se persinaron, otros salieron en silencio. Una mujer comenzó a rezar en voz alta. El padre trató de calmar a todos diciendo que podía tratarse de un fenómeno natural, humedad en la madera, pintura vieja, pero nadie le creyó. Esa noche Ismael no podía dormir. La imagen de la cruz sangrante se le había quedado clavada en la cabeza. Su abuela le dijo que eso ya había pasado antes, hacía décadas, cuando el pueblo había cometido un pecado muy grande, pero nadie hablaba de ello. A la mañana siguiente la cruz seguía sangrando. El padre mandó llamar a un obispo, pero el hombre nunca llegó. El carro en el que venía tuvo un accidente en la carretera. El chofer murió y el cuerpo del obispo nunca fue encontrado. Esa misma noche, varios vecinos comenzaron a escuchar golpes secos en las paredes de la iglesia, como si alguien desde adentro estuviera tocando la cruz con fuerza. Los perros del pueblo no dejaban de aullar. Al tercer día, domingo de resurrección, la cruz amaneció completamente seca, pero el Cristo tallado ya no tenía ojos, como si lo hubieran dejado ciego. Desde entonces, nadie vuelve a colocar esa cruz en el altar. Está guardada en una bodega cubierta por una manta y cadenas benditas. Y aunque ya hayan pasado años, hay quienes dicen que si entras a la iglesia a oscuras, aún puedes oler el hierro de la sangre. No se cuelga ropa en Viernes Santo. Esto le ocurrió a doña Leti, una señora ya grande que vive en un pueblito escondido entre las montañas de la Sierra de Puebla. Siempre que se acercan los días de Semana Santa, les dice a sus nietos con toda seriedad: el Viernes Santo no se cuelga ropa, no por costumbre, por respeto, porque si uno no respeta, el diablo se mete. Y cuando alguien le pregunta por qué lo dice con tanta seguridad, ella cuenta lo que le pasó cuando era niña. Tenía como unos 9 o 10 años. Era Viernes Santo. Ese día había lavado desde temprano, y aunque su mamá le había dicho que dejara el resto de la ropa para mañana, Leti quiso ayudar más. La idea de ver a su mamá orgullosa le ganó, así que en la tarde, con el sol bajando detrás de los cerros, salió sola al patio con la última tanda de ropa mojada. El aire estaba raro, muy quieto, como si el mundo se hubiera detenido un momento. Empezó a colgar las prendas en la cuerda de siempre, y justo cuando ponía una sábana blanca, sintió que algo se movía detrás de ella. Volteó de golpe. No había nadie, solo silencio y el sonido lejano de los grillos. Siguió colgando, pero entonces algo le heló la sangre. Una sombra apareció del otro lado de la sábana blanca. Era alta, como de un hombre, y estaba completamente inmóvil. Al principio pensó que era su papá o algún vecino, pero no. Esa figura no tenía rostro, solo una silueta oscura, perfectamente marcada por la tela que se movía apenas con el viento. Leti no podía gritar, se quedó paralizada, y en cuanto la sábana se levantó un poco, no había nadie detrás. No había nada, ni una persona, ni un animal, solo la cuerda, las pinzas y un aire denso que olía a tierra mojada y algo más. Un tufo raro, como a carne pasada. Esa carne que se echa a perder. Salió corriendo a la cocina. Le gritó a su mamá que había alguien afuera. Revisaron el patio, pero no encontraron nada. Esa noche, Leti no pegó un ojo. Se quedó mirando el techo de su cuarto con miedo y en algún momento, entre sueños y desvelos, vio de nuevo la figura, pero ahora colgada de la cuerda, con la sábana blanca enredada en el cuello. No se movía, pero parecía viva. Al día siguiente le contó a las vecinas. Nadie se rió. Al contrario,
Una anciana le dijo con voz firme: no se cuelga ropa en Viernes Santo, niña, porque si el diablo anda suelto, se cuelga desde tus cobijas o tu ropa, qué sé yo. Por eso no se cuelga ropa en Viernes Santo. Desde entonces, en ese pueblo nadie se atreve a dejar ropa en la cuerda ese día. Se recogen las sogas, se guardan las pinzas porque cada Semana Santa, cuando cae el sol entre los cerros, hay quienes dicen haber visto una figura callada, colgada detrás de una sábana blanca. Espero que este especial de historias de Semana Santa te haya gustado. Si fue así, por favor dale un like y déjame un comentario. Comparte este video. Por favor, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Yo soy el Taku. Adiós.